En este canal me gusta hablar de ciencia en general, desde los últimos avances de la exploración espacial hasta los más recónditos orígenes del pensamiento científico. Por eso hice ya hace algún tiempo esta serie sobre la relación que existe entre la independencia de Cartagena con las batallas del gran héroe vasco Don Blas de Lezo contra los ingleses y la construcción del Canal de Panamá. Pues bien, hoy quiero hacer un ejercicio similar, pero con el formato este del top 5. Amantes de la ciencia más antigua en sus orígenes quizás, la propia génesis de la inventiva humana. Hoy les traigo un repaso de cuáles eran los principales avances científicos en la época de la antigua Roma, a propósito de la película Gladiador 2. Con la promesa que ya vieron en la miniatura de no hacer spoiler, vamos a analizar juntos qué tan reales eran estas proezas técnicas, médicas o ingenieriles. ¿O será que se les estaba yendo un poco la mano a los realizadores de la película? Veamos. Lo primero que me han comentado mis estudiantes es que les genera duda ver este personaje del médico que le aplica puntos de sutura a una herida del protagonista, mientras le explica que con sus conocimientos él sabe que era necesario evitar las infecciones por medio de esta operación, de lo que hoy llamaríamos pequeña cirugía. Es verdad que la teoría de gérmenes solo vino a ser reconocida por la comunidad médica a finales del siglo XVIII. Ya se los explicaba yo en este video sobre uno de sus principales defensores y su triste final, Ignaz Semmelweis. Entonces, ¿cómo es posible que más de 2000 años antes hubieran médicos en la antigua Roma que manejaban tales conocimientos? La respuesta es sencilla. Basta recordar que el padre de la medicina fue un tal Hipócrates de Cos, un filósofo griego nacido en el año 460 a.C., que no fue el médico más antiguo, ya que su padre y su abuelo también ejercieron esta profesión, pero que es recordado por el famoso juramento hipocrático, que aún hoy en día pronuncian los médicos al recibirse en su ceremonia de graduación. Por otra parte, ya en pleno auge del Imperio Romano en el siglo II, vivió otro famoso personaje para la medicina, un tal Galeno, cuyos tratamientos a los heridos de guerra dieron gran fama, al punto que hoy en día llamamos galenos a los doctores. Y para rematar este punto, ahí les tiro este dato. En la antigua Roma se promulgó una ley muy famosa, la Lex Caesareae. Ya se imaginarán en qué consistía, pero este temita lo voy a guardar para otro video. Otra de las escenas llamativas en esta película muestra la panorámica de la gran ciudad de Roma, con el Coliseo y al fondo uno de sus famosos acueductos. Aún hoy en día en muchas ciudades europeas se conservan vestigios de estos acueductos que servían para conectar las fuentes de agua distantes con los centros urbanos y así abastecer a la población. Sin embargo, estos acueductos romanos muestran que esta civilización no era tan avanzada, por lo menos en algunos conceptos de la física, como por ejemplo el de los vasos comunicantes. De haber conocido este principio, se hubieran ahorrado enormes cantidades de piedra y argamasa en estas monumentales construcciones, haciendo tuberías en lugar de estos acueductos, tal y como se hace hoy en día. Otra cosa que muestra la película hacia el comienzo es esta escena en la que los gladiadores son llevados al Coliseo romano y el público empieza a llegar para tomar su lugar. Ahí aparece fugazmente entre los extras un personaje que llama mucho la atención porque parece sostener con la mano una tableta y un bolígrafo. ¿Cómo era la tecnología para escribir de aquella época? Pues bien, existían los stili, que es una palabra latina en plural. El singular sería stilus, de donde viene la palabra estilógrafo en español o stylo en francés. Este no era más que un palito con un extremo puntudo y el otro redondeado para borrar. La tableta era un marco de madera en la que se vaciaba una fina capa de cera, sobre la que se rayaba con un extremo del stylus, o se allanaba la cera con el otro extremo para corregir los errores. Espera un poco, ¿quiere decir que los romanos no habían inventado la tinta? Bueno, por lo menos no conocerían la tinta china hasta 1000 años después, con los viajes de Marco Polo, de los que les hablo acá.
Pero los hallazgos arqueológicos muestran que los antiguos romanos sí escribieron con plumas, seguramente usando tinta de calamares que ya formaban parte de su dieta mediterránea. ¿Has escuchado el dicho ese de todos los caminos conducen a Roma? Pues aunque la película solo muestra las vías imperiales en dos ocasiones, una al comienzo y otra al final, hay que reconocer que estas carreteras o stradas en italiano formaban una impresionante red que conectaba todos los centros urbanos de lo que hoy llamamos Europa. Mejor dicho, podríamos decir que el Imperio Romano fue de los primeros que tuvo en sus cimientos una impresionante infraestructura de transporte, servicios públicos, ágoras para los espectáculos culturales y estadios para los deportes de la época. Bueno, y he dejado para el final del video la cereza del pastel, la impresionante batalla naval en el interior del Coliseo. ¿Eso sí fue verdad? Pues aunque no se conoce a ciencia cierta cuáles eran los mecanismos hidráulicos de la época, existen numerosos grabados y registros históricos que muestran cómo este tipo de montajes espectaculares sí se llevaron a cabo en la época de la antigua Roma. Sin duda, una gran manera de dar al pueblo pan y circo, como reza el adagio. Eso sí, lo de los tiburones sí me lo envuelven, porque ninguno de los registros históricos menciona la presencia de escualos hartando gladiadores. Como les decía en este otro video, eso es lo que llamamos licencias literarias, que solo sirven como condimento para hacer más espectacular la historia. Lo cierto es que el Imperio Romano fue una de las primeras civilizaciones en la que los historiadores registraron grandes avances, no solo tecnológicos, impulsados por su impresionante maquinaria de guerra y organización militar con sus centuriones, decuriones, legionarios y todo eso, sino también avances científicos, aunque estos últimos quedaron relegados a un segundo plano, sobre todo por esto de la quema de la gran biblioteca de Alejandría, que dejó a Roma con una mala fama y una larga fila de emperadores totalitarios a los que solo les importaba expandir sus dominios, arrasando con todo lo demás, como la cultura y los avances científicos logrados por los pueblos conquistados.